Listo. La idea es que me van a subir a la plataforma dos archivos. Ahorita les voy a crear el enlace en territorio para esta entrega. ¿Y qué me van a entregar? El archivo comprimido de AutoCAD. Recuerden que ese archivo de WG hay que comprimirlo en un zip para subirlo a la plataforma. Y van a guardar también este dibujo como un archivo PDF, ¿vale? Entonces vamos a mirar cómo se hace esa parte. Para guardarlo, ¿no es cierto? Y para terminar la actividad, recuerden modificar el contenido del rótulo. Este rótulo debe quedar así como un bloque, ¿no es cierto? Que cuando ustedes le den doble clic, aparezca el editor de atributos. ¿Sí? ¿Todos lo hicieron así? ¿No? ¿Quiénes no lo hicieron así? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4. Bueno, no es la manera de hacerlo. O sea, una cosa es abrir el archivo que yo les envié, que es el formato, ¿cierto? Pero miren que el formato está hecho como un atributo, ¿no es cierto? Todavía aquí está, el texto está independiente y si le dan doble clic aquí al texto, pues aparece las características de ese atributo, ¿sí? Entonces todavía no está editable como bloque. Entonces lo que debían hacer es descargar el archivo, ¿no es cierto? Formato carta. No es necesario abrirlo, no hay que darle doble clic como hacen algunos que descargan el archivo y le dan doble clic. Si ustedes le dan doble clic, ¿qué va a pasar? Pues el equipo va a ir y va a abrir el programa, ¿sí? ¿Qué hacen? Abren un nuevo documento en AutoCAD y aquí deben insertar un bloque desde otro dibujo. Recuerden que los bloques se pueden traer como un archivo de otro dibujo, ¿no es cierto? O sea, yo puedo coger un archivo de dibujo de AutoCAD e insertarlo como bloque en otro dibujo de AutoCAD. Y la idea de hacer eso es que cuando traigamos el rótulo, el formato, ¿cierto? Voy a decirle aquí, voy a buscarlo. Podemos modificar eso sin borrar todo lo que hayamos hecho. Claro que sí. Borran. Lo que pasa es que tienen que guardar como, ¿no es cierto? El archivo. El archivo, ¿cómo se debe llamar? Diagrama esquemático, actividad 3. El archivo no debe quedar como formato A4. ¿Por qué? Porque el archivo que se llama formato A4 es el bloque del rótulo original. Ese no lo debe modificar, ¿sí? Ese debe quedar como archivo de trabajo. ¿Por qué? Porque ese es el que ustedes van a utilizar de aquí en adelante cuando vayan a hacer un plano nuevo en formato A4. ¿Sí? Entonces, si modifican ese archivo y lo guardan solo, les va a quedar el rótulo junto con todo lo demás que hayan dibujado ahí. ¿Sí me entienden? Eso debe ser una plantilla, o sea, es como si fuera una plantilla de plano, de dibujo. Por eso tienen que hacerle una copia, mejor dicho, hacerlo no como copia del archivo, sino insertándolo como bloque. Entonces, cuando le dan acá en insertar bloque desde otro dibujo, deben buscar este icono, estos tres punticos, y aquí deben buscar ya el archivo que descargaron. Esa parte la hemos visto hace 8 días, ¿no? Claro. Aparece aquí en esta ventana y ahí sí ya lo pueden, con clic, lo arrastran y lo ponen acá. Y si ustedes le dan doble clic al rótulo, miren que ya la ventana es diferente. Y desde esta ventana es que yo puedo cambiar la información que tiene el rótulo, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que deben verificar en el archivo que están haciendo, en el dibujo. Que quede esto como un bloque y cuando le den doble clic lo puedan editar. Como es un
esquemático, como es un diagrama, esto no va a tener escala. Entonces aquí en el campo de escala escriben así, sin escala. ¿Qué proyecto es esto? Diagrama esquemático. ¿Qué número de plano es? 1 de 1, ¿cierto? Y recuerden que hay 3 casillas para descripción. Entonces, en la descripción 1, ¿qué vamos a poner? Actividad 3. Diagrama esquemático. ¿De qué? Eso es un diagrama esquemático de qué? De un arranque directo, ¿no es cierto? ¿Qué otra información hay que poner acá? ¿Quién dibuja? Entonces, fecha de diseño, la fecha de hoy, ¿no es cierto? 09/03/2022. Fecha de dibujo, la misma. A veces la fecha de dibujo no necesariamente es la misma fecha de diseño, ¿sí? A veces el diseño se puede hacer en una fecha y después, 15 días, un mes después, se hacen los planos. Entonces, estas fechas no siempre tienen que ser la misma. ¿Quién dibujó? Pues el nombre de ustedes, ¿cierto? Día, mes, año, sí. Día, mes, año. ¿Y quién diseñó? Pues ustedes también. Listo. Miren que si el texto se pasa de la casilla, ¿cómo podemos al bloque y se activan estos puntos en cada uno de los elementos que se pueden mover? Entonces, con clic, otra vez le dan a este punto y miren que yo puedo arrastrar el bloque. Si definitivamente no hay espacio aquí suficiente, ¿qué podemos hacer? Podemos editar el bloque. ¿Cómo lo editamos? Miren acá, le dan clic derecho sobre el bloque después de haberlo seleccionado y aquí está la opción de editar el bloque. Miren que les va a abrir esta ventana. Esta ventana es la ventana de editor de bloques, que es la que vamos a estar utilizando la próxima clase. Y aquí pueden, con las herramientas de dibujo convencionales, podemos mover o desplazar estos elementos. Podemos mover de aquí a acá, ¿cierto? Y podemos recortar. Y cuando le damos acá, cerrar editor de bloques, le decimos que nos guarde los cambios y aquí ya podemos organizar el texto. ¿Listo? Entonces miren que así es como les debe quedar a ustedes este bloque. Ahora, cuando ya lo tengan acá en el dibujo, cuando ya lo hayan organizado, ¿cierto? ¿Cómo lo pasamos a PDF? Con la opción de imprimir, que está aquí arriba, en este icono. Vamos a decirle que lo vamos a imprimir, aquí donde dice impresoras o plotter, lo vamos a imprimir en este formato, en DWG a PDF. ¿Sí? Aquí podemos, si tenemos una impresora o un plotter conectado al computador, lo podemos mandar a imprimir directamente en la máquina. Gerardo, por favor, Gerardo, pon atención acá. Entonces, ¿cómo imprimimos?
seleccionan el tipo de impresión, de impresora que van a utilizar. En nuestro caso, DWG a PDF. Luego seleccionamos el tamaño del papel aquí. ¿Qué tamaño es el nuestro? Carta A4. Recuerden que son dos formatos diferentes. Y el A4 tiene que ser el que tenga la medida más grande, los 297 primero. Tiene que ir dos formatos A4. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Qué opinan? La posición, exactamente. La posición en la que va a estar la hoja, ¿cierto? El primero, la hoja va a salir en esta posición, horizontal. El segundo, la impresión va a salir así vertical. Entonces, eso también depende del diseño que ustedes tengan en su plan. ¿Sí? Seleccionan el formato y luego le dicen aquí donde dice área de impresión, seleccionan la opción por ventana. Cuando le dan clic aquí en ventana, miren que los va a llevar al dibujo. ¿Para qué? Para que le den clic en lo que sería el área que vamos a imprimir, la zona del dibujo que vamos a imprimir. Entonces le dan clic a esta margen. Seleccionan con clic cada una de estas esquinas. Y luego vamos a decirle que nos centre esa selección aquí en la impresión. Y que hay que ajustarle acá la escala con la que va a salir ese dibujo, la escala de impresión. Vamos a ponerlo en escala 1:1 y vamos a decirle que nos previsualice. Listo. Quedó mal, ¿no es cierto? Era el otro formato. Listo. Miren que también depende de qué. Depende de esta casilla. De la orientación con la que esté definida la impresión. Entonces, en ese caso está portrait. ¿Portrait qué es? Portarretrato. Portarretrato es vertical, ¿no es cierto? Tenemos que ponerlo en qué forma. Horizontal, landscape. Listo. ¿Qué observan ahí? ¿Por qué sale cortado? Por la escala. Por la escala. ¿Qué más opinan? Sí, pero recuerden que en las impresoras hay un área que no se imprime, es un área de reserva, ¿sí? Usualmente, ¿por qué se diseñan estos formatos, por ejemplo, en Word con estas márgenes? Porque es imprimible, porque es la zona en la que los rodillos agarran la hoja para poderla arrastrar. Entonces esa área no es imprimible y el área que tenemos acá es mayor a lo que es realmente imprimible en las máquinas, ¿no es cierto? El margen que dejamos aquí es muy pequeño, ¿no es cierto? Y entonces está sobrepasando esa área. Vamos que eso cómo se resuelve. Usualmente uno lo resuelve utilizando, mandando a plotear o imprimir en una impresora de gran formato y lo manda a plotear uno en un tamaño de papel más grande al que uno dibujó, ¿cierto? Por ejemplo, si es A4, entonces lo mando a imprimir en un A3 y luego recorto el papel al tamaño A4, ¿sí? Hago para que se ajuste al tamaño. O la otra es creando aquí en las propiedades de la impresora, que en este caso es esta opción, creo un nuevo formato. Y en ese nuevo formato, aquí donde dice tamaños de papel personalizado, creo uno a partir del tamaño A4. Y en ese nuevo formato